Le damos la bienvenida también a aquellos hermanos que están ya sintonizando este servicio. Yo sé que el Espíritu Santo ya nos ha dado una cordial bienvenida. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Estamos en un buen tiempo. Todavía estamos realizando nuestro servicio de esta manera, debido a las restricciones, pero si las restricciones llegan a cambiar, el próximo domingo todavía lo estaremos realizando de esta forma. Si las restricciones cambian, hermanos, nuestro pastor nos hará saber para poder tomar nota de eso, ¿verdad? Y poder estar una vez más acá, pero por el momento vamos a seguir así. Primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos a leer desde el verso 22 al 23, 2 versículos vamos a leer nada más. Cuando lo tenga se pone sobre sus pies. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Oramos al Señor una vez más. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea exaltado, Padre celestial, y que tu palabra, bendito Dios, sea vida en los corazones de cada uno de mis hermanos que la van a escuchar, la van a retener y la van a poner por obra en sus vidas, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Sin obediencia, hermano, no hay presencia de Dios en la vida de un hombre. Y ese es el tema que vamos a estar compartiendo rápidamente en esta hermosa tarde. Damos gracias al Señor porque nos permite servir aún en medio de estos tiempos difíciles. Amén. Quiero que hablemos la importancia de obedecer a la palabra de Dios. La importancia, hermanos, que hay en obedecer a la palabra que ya el Señor ha hablado. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios, amado hermano, debería de ser, y cuando digo debería de ser, porque en la actualidad es a lo que menos se le da prioridad o a lo que menos se le da importancia. La palabra de Dios debería de ser, hermano, primordial en nuestras vidas. Debería de ser esencial en la vida diaria del cristiano. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos ha estado hablando los últimos días, hermano, las últimas semanas, acerca de la necesidad que hay de llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Y también de la necesidad que hay de ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Pero para que podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano, es indispensable ser obedientes a la palabra de Dios. Sin obediencia, hermano, va a ser imposible que haya presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros que nos decimos o nos hacemos ser llamar cristianos. Sin obediencia, hermano, no puede haber presencia de Dios en la vida de un hombre o de una mujer que se dice ser hijo de Dios. La obediencia, hermano, es compatible con el Espíritu Santo de Dios. La obediencia a la palabra de Dios atraerá la presencia divina del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, tal y como lo enseñó nuestro Señor Jesús en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 7 en adelante. Amén. La obediencia a la palabra de Dios es lo que más le agrada al Señor de parte de sus hijos. Así como el padre de familia le agrada que su hijo sea obediente, así nuestro Dios se complace en la obediencia de parte de sus hijos. Sé que el Señor, amado hermano, tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Sé que el Señor, hermano, tiene planes buenos desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Pero está en nosotros, hermano, que esos planes se lleven a cabo. Al obedecer a la palabra de Dios, amado hermano, estamos diciéndole: sí, Señor, yo me someto a tu plena autoridad y a que tu voluntad sea en mi vida. Estamos aceptando la voluntad de Dios en nosotros al someternos a la palabra del Señor. Y acabamos de leer unos versículos, hermano, y vamos a estarnos centrando en lo que es este primer libro de Samuel,
para lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que se presenta el profeta delante de Saúl, hermano, y le expresa estas palabras. Y más adelante vamos a leer el contexto de todo esto. Y dice que Samuel le dijo, se pregunta, en forma de pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Y el Señor nos hace y te hace esta pregunta en esta hermosa tarde, a ti hermano que estás en este lugar y a ti hermano que nos estás viendo y escuchando a través de estas programas, de esta transmisión. ¿Se complace Dios, hermano, tanto en tu servicio? ¿Se complace Dios tanto, hermano, en tus ofrendas? ¿Se complace tanto Dios en los holocaustos o en todo rito religioso que nosotros podamos brindarle a Dios, como en que se obedezca a la palabra del Señor? No podemos, hermano, hay un orden, hermano, de Dios para nosotros y para la iglesia. No podemos, hermano, rendir servicio a Dios, entiéndase por el buen sentido. No podemos rendir servicio a Dios sin obedecer a la palabra de Dios primeramente. Podemos servir a Dios, pero no va a ser de agrado a Dios ese servicio, porque Dios se complace primeramente en la obediencia de un hijo antes que el sacrificio que Él le pueda rendir, porque no hay nada que nosotros podamos darle a Dios que Él no tenga, amén. Muchos de los errores que como iglesia hemos tenido, que hemos llegado a pensar, hermano, de que sin nuestra presencia en un grupo, sin nuestra participación en algún, hermano, en alguna actividad que se desarrolle en los diferentes servicios, hermano, hemos llegado a pensar que sin nuestra presencia, hermano, nada va a servir. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos nada que ofrecer a Dios, únicamente nuestra obediencia. No tenemos nada porque no hay nada que nosotros tengamos que Él no lo tenga, amén. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermano, y decimos, bueno, Dios necesita mi adoración. Dios no necesita nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle a Él porque estamos agradecidos, amén. Y si usted se pone a pensar y vamos a las Sagradas Escrituras, amado hermano, Dios tiene ángeles y arcángeles y seres celestiales que le adoran día y noche, dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 dice que Juan, amado hermano, pudo contemplar a millones de ángeles que decían, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Dice que no cesaban de decir esas palabras, día y noche adoraban al que estaba sentado en el trono y al Cordero de Dios. Quiere decir, hermano, de que ni aún Él no necesita nuestra alabanza, porque Él tiene ya quien le adore desde antes que nosotros naciésemos. Y si nosotros decimos Dios me necesita porque sin Él la obra no va a seguir adelante, hermano. La obra de Dios, hermano, no depende de nosotros, sino que depende de Él y va a seguir adelante con o sin nosotros, amén. ¿Y qué fue lo que le dijo, amado hermano, Dios a Elías cuando dice la Biblia en el capítulo 19, me parece, hermano, que Elías andaba escondido y se metió en una cueva? La excusa que le da Elías era porque tenía miedo, porque la mujer Jezabel lo andaba buscando para matarlo. Había dado muerte a todos los profetas y aún me busca a mí para matarme. Y solo yo he quedado, le dice. Es un peligro, hermano, cuando la arrogancia de un hombre llega a tal extremo de que llega a pensar de que sin su presencia o sin su servicio, hermano, la obra de Dios no va a avanzar. Y era en el error que quizás cayó Elías en aquel tiempo. Y yo me pongo a pensar, hermano, y me pongo a imaginar que Dios dijo o hizo este aspecto. Dijo, ¿qué? ¿Que solo tú has quedado? Y más adelante le dice, cuando usted lee el capítulo 19, hermano, le dice, te equivocas, Elías. No solamente tú has quedado, aún me he reservado a 700 personas que no han doblado sus rodillas a Baal y que yo las voy a usar. Cada uno de nosotros tenemos que entender, hermano, que no hay nada que nosotros tengamos que ofrecer al Señor que Él no lo tenga, porque Él lo tiene todo, amén. Dice la Biblia que todo lo creó, amado hermano, Él, todo lo hizo con su palabra, bendito sea el nombre del Señor. La presencia de Dios en la iglesia o en la vida del hombre es lo más apreciado y lo más importante que nosotros tenemos. Muchos hombres de Dios, hermanos, reconocieron la necesidad de tener su presencia en ellos. Y si nos ponemos a mencionar quiénes fueron, vamos a mencionar a muchos y no vamos a terminar. Pero uno de ellos fue Moisés.
Moisés, cuando venían, amado hermano, de Egipto y se dirigían a la tierra prometida, dice la Biblia en el capítulo 32, que en el capítulo 31, 32, hermanos, que ellos se hicieron un becerro. Cuando Moisés sube, amado hermano, a hablar con Dios y que Dios le entrega las tablas de la ley, hermano, dice que ellos se desesperaron y le dijeron a Aarón: ¿por qué este hombre, Moisés, que nos trajo, no aparece? Hagamos un becerro, juntemos el oro y hagamos un becerro de fundición para poder rendirle culto a él. Déjame parafrasear. Y dice que lo hicieron, hermano. Lo hicieron y debido a eso Dios se molesta, amado hermano, con el pueblo y con Moisés, y le dice de que él no va a ir con ellos. Voy a enviar a mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Y es ahí donde sale aquella expresión tan bonita del capítulo 33, versículo 15, donde Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me lleves, no nos saques de este lugar. Pero ahora hemos subestimado la presencia de Dios en las iglesias. Ahora, amado hermano, lo que menos anhelamos y lo que menos quiere el creyente es llenarse de esa presencia. Nos llenamos de todo tipo, perdóneme usted la palabra, de todo tipo de basura en nuestra cabeza, y no le damos importancia a la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El hombre, los jóvenes, las muchachas hoy en día, hermano, están interesados, enfocados en cualquier tipo de controversia o en cualquier tipo de, hermano, de actividades, en vez de llenarse de la presencia de Dios. El enemigo nos ha hecho, hermano, caer en circunstancias que nos están, hermano, distrayendo del verdadero plan de Dios para nosotros, que es llenarnos de su presencia. Los tiempos son difíciles, hermano, y cuando venga el día malo, lo único que nos va a mantener de pie va a ser las promesas de Dios para nosotros, hechas vidas por su Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Eso es lo único que te va a mantener de pie en el día malo. Es lo único que nos va a mantener de pie a nosotros. Muchos hombres de Dios sabían y reconocían la importancia de la presencia. Dios lo único que ha pedido de su pueblo y ha demandado es obediencia. Por eso Samuel le dice estas palabras y se hace esta pregunta y dice: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios? Y lo que me llama poderosamente la atención es el versículo 23. Cómo, hermano, Samuel compara el pecado de desobediencia a la idolatría y a la adivinación. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, es la desobediencia. Compara y lo pone a la par, amado hermano, a los brujos, aquellos, amado hermano, que se vuelven a consultar a los brujos y a ver qué les puede decir ellos. Y como pecado de idolatría lo pones igual, hermano. El que desobedece, amado hermano, no puede agradar a Dios. El que desobedece, el que no quiere caminar, amado hermano, conforme a lo que la palabra del Señor nos ordena, no puede obedecer al Señor. Y sin obediencia no va a haber presencia de Dios en tu vida. No va a haber presencia de Dios en mi vida. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra del Señor. Yo puedo tocar muy bien un instrumento. Puedo dirigir muy bien la alabanza. Pero lo que va a hacer la diferencia en mi mensaje o en el mensaje de Dios, lo que va a hacer la diferencia en las alabanzas que tú cantes, en el instrumento que tú toques, es cuánta presencia de Dios hay en tu vida. Y la presencia de Dios únicamente va a poder llegar a ti debido a la obediencia que tú le rindes al Señor. La presencia de Dios no es compatible con el pecado ni con la desobediencia. Dios no puede morar, el Espíritu Santo de Dios no puede morar en un vaso sucio. El Espíritu Santo de Dios no puede morar en un corazón que aún, amado hermano, maquina pensamientos malos, que aún su deseo es el mundo, que aún es atraído por aquellas cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Saúl fue escogido como rey sobre Israel por Dios, amén. ¿Cuántos lo han leído? Saúl fue escogido por Dios, amén. Así como tú y yo fuimos escogidos por Dios para un plan y un propósito sobre esta tierra. El propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros siempre ha sido y será bueno. Porque Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia, dice el libro de los Salmos.
Tú tienes un plan especial de parte de Dios que desempeñar en esta tierra mientras estés vivo. Pero está en ti hacerlo o no hacerlo. Dios no te va a obligar. Pero sí, Dios te ha prometido muchas bendiciones al obedecer su palabra, pero también te hace, amado hermano, saber las consecuencias que pueden atraer el no obedecer esta palabra. Saúl fue escogido para gobernar a Israel y para salvar a Israel de sus enemigos. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel, usted puede leerlo. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, amado hermano, se cansaron de no tener a alguien como rey. Ya no querían tener al profeta Samuel que juzgaba al pueblo y que Dios hablaba por él, sino que querían tener a un rey. En el capítulo 8, versículo 4 dice que ellos le expresan y le dicen a Samuel: queremos tener un rey como las demás naciones. Y ese es uno de los problemas, hermano, del pueblo de Dios, que quieren ser igual que el mundo. Queremos traer el mundo a la iglesia. Queremos tomar de lo que el mundo está haciendo y a practicarlo nosotros también, pensando, amado hermano, que nos va a dar, hermanos, resultados buenos en la obra del Señor. Cuando olvidamos, amado hermano, que Dios no trabaja y no brega de esa forma. Dios no es compatible con el mundo. El libro de Santiago dice, hermano, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay de aquel que quiera ser enemigo de Dios, porque sus días van a ser malos, amén. Sus días van a ser bien malos sobre esta tierra. El problema de la iglesia, el problema del pueblo, amado hermano, muchas veces ha sido de que ha querido ser igual que los demás, que el mundo. Estos, amado hermano, este pueblo de Israel le dice a Samuel en el versículo 4 del capítulo 8, si usted me acompaña, por favor, en el versículo 4 del capítulo 8, ellos le dicen y le piden rey. Y le dicen en el versículo 5 del capítulo 8 de Primera de Samuel: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Israel no se conformaba con tener al soberano y eterno Dios como rey y como guía espiritual en sus vidas. Israel no se conformaba con tener al grande y poderoso, hermano, aun cuando ya habían visto o ya habían escuchado las maravillas que Dios había hecho, hermano, con sus antepasados, con sus padres. No se conformaban con ello, porque casi siempre no hay conformidad en el Hijo de Dios. No estamos conformes, queremos más y queremos más y queremos más. Queremos, amado hermano, copiar lo que el mundo está haciendo. Y es la forma como el enemigo, que el Señor lo reprenda, está, hermano, distrayendo y desenfocándote del plan principal, amado hermano, por el cual estás en esta tierra. Yo me pongo, hermano, y me he fijado cómo la gente se está distrayendo en otras cosas. Nos estamos distrayendo en situaciones, amado hermano, que si el Señor nosotros le preguntáramos al Señor: ¿qué piensas de esto? Pienso que la respuesta que el Señor nos dijera, ¿y a ti qué con eso? Y me trae a la mente, amado hermano, allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice la Biblia, que cuando se les aparece nuestro Señor Jesús a los discípulos, Lucas cuenta y dice la Biblia que se aparece el Señor a sus discípulos, y lo primero que ellos hacen en el versículo 6 del capítulo 1, le dicen: Señor, ¿vas a restaurarle el reino a Israel en estos tiempos? Y hermano, cuando yo leo eso, me lleno de alegría, y la respuesta que le da el Señor le dice: no les toca a ustedes saber las razones ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. En pocas palabras, ¿a ustedes qué les interesa? Si el Padre va a restaurar el reino de Israel en estos tiempos, ustedes no se preocupen de eso. Ustedes preocúpense de obedecer la palabra, de no moverse de aquí de Jerusalén, como yo les he dicho, para que sean investidos por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces van a recibir el verdadero poder, amén.
Entonces, hermano, si Jesús nos enseña en el libro de los Hechos lo que Él les dice a sus discípulos, esa palabra es para nosotros también. Que no haya nada ni nadie que nos distraiga. Lo que el mundo está haciendo, deje al mundo con sus deleites y con sus afanes. Usted preocúpese, amado hermano, de hacer la obra por la cual Dios lo plantó y lo estableció en este lugar, en esta ciudad, en esta provincia, en este país, en esta congregación. Sométase a la voluntad de Dios para su vida. Amén. Seamos obedientes a lo que Dios quiere para nosotros. El pueblo de Israel no se conformaba con tener al profeta nada más, sino que querían un rey. Y amado hermano, y entonces lo que yo quiero llevarlo, para que usted entienda bien lo que Dios quiere, está hablando a su vida, es de dónde surge este rey. Y de ahí en adelante dice la Biblia que Dios le dice a Samuel: escucha al pueblo, escucha lo que ellos te dicen. Y amado hermano, y de ahí en adelante, en los capítulos que vienen, Dios le habla a Samuel y le dice que él ya tiene escogido a alguien que va a reinar sobre Israel. En el capítulo 9, bendito sea el nombre del Señor, no lo busque, si quiere anote, si quiere búsquelo. Versículo 15 al 16. Dice, amado hermano, de que Saúl sale de la casa de su padre. Saúl, siendo hijo de un hombre de la tribu de Benjamín, cuyo nombre era Cis, sale de la casa de su padre en busca de unas ovejas que se le habían perdido, ignorando, amado hermano, de que la búsqueda de esas ovejas lo iban a llevar al encuentro con el profeta de Dios. Porque Dios, amado hermano, va a usar ciertas circunstancias o ciertas, amado hermano, situaciones que se presentan en nuestras vidas para llevarnos al plan que Él tiene para nuestra vida. Amén. Aun cuando no lo entiendas, la situación que te estás atravesando te va a llevar al plan y al propósito que Dios tiene para ti. Pero mantente firme en la palabra de Dios. Saúl sale, amado hermano, en busca de estas bestias que se le habían perdido. Pero ya Dios le había hablado al profeta en el versículo 15 del capítulo 9. Dice la Biblia que ya Dios le había hablado antes, un día antes, y que le había dicho que Saúl iba a venir. Y ya se lo había revelado al profeta. Mañana, en el versículo 16 del capítulo 9, le dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. ¿Quién escogió a Saúl? Lo escogió Dios. ¿Lo escogió para qué? Para que salvase a Israel. Los planes que Dios tenía para Saúl eran planes buenos, específicos, con fines buenos de parte de Dios para su vida. Amén, tenemos claro eso. Dios lo había escogido a Saúl para que reinase sobre Israel y para que salvase al pueblo de mano de los filisteos. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso fue escogido Saúl, para reinar sobre Israel. Porque Dios siempre ha tenido cuidado de sus hijos. Dios siempre, si hay algo, amado hermano, que caracteriza el nombre de nuestro Dios, del Dios a quien nosotros servimos, es que Él es fiel. Amén. Porque Él es fiel. Si Él ha prometido estar con nosotros y no desampararnos y no dejarnos, y estar con nosotros y mantenernos de pie y firmes en el día malo, si obedecemos su palabra, si Él ha prometido eso, Él lo va a hacer. Amén. Porque Él no miente, dice la Biblia. Dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ya Él dijo. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Pero ¿estamos permaneciendo en su palabra? ¿Estamos obedeciendo su palabra? Muchas veces, hermanos, nos vemos en situaciones difíciles en las que nosotros mismos nos hemos metido porque hemos ignorado el consejo de Dios para nuestra vida. Y es ahí, hermano, la importancia de lo que Dios ha estado hablando a nosotros, de llenarnos, amado hermano, del conocimiento de la palabra de Dios. Solamente el que conoce, amado hermano, va a evitar ser engañado. Alguien que no conoce, amado hermano, cualquiera le dice: mira, este camino va directo para España, vendate acá. Y cuando vea, hermano, allá va a estar allá por Guatemala. Solo el que adquiere conocimiento, hermano, va a poder evitar el engaño en su vida. Amén.
Y cuando estoy hablando de conocimiento, entiéndase bien, estoy hablando del conocimiento de la palabra de Dios, que únicamente va a poder ser adquirido por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios no se puede interpretar de una manera plenamente humana ni literal. La palabra de Dios la revela el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús dijo en el capítulo 16 que Él nos guiaría a toda verdad. Amén. Porque esta palabra, amado hermano, si la entiende usted en su propia carne, lo puede perder. Porque ¿qué fue lo que usó Satanás cuando vino y tentó a Eva en el jardín del Edén? No fue la palabra. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Con que el Señor te dijo que no puedes comer de este árbol, le dijo. Estaba citando la palabra, lo que ya Dios había dicho. Pero la estaba citando de una manera transgiversada, torcida, con planes diabólicos, con el fin de perder a la mujer. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitas llenarte de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Porque cuando te llenas de ella adquieres conocimiento. Y cuando te llenas del Espíritu Santo, Él es el que te revela y te da dirección de lo que Dios quiere para tu vida. Amén. Muchos nos hemos preocupado, hermano, por el futuro. Muchos estamos pensando, hoy, ¿qué va a ser de mi vida? La situación no mejora. Por ahí me contactaba alguien y me decía que no sé, hermano, qué hacer. ¿Me pongo o no me pongo la vacuna? Que la vacuna dice que es la marca. No, hombre, no es la marca, ponétela. Hermano, si el Espíritu Santo de Dios dice la Biblia que nos va a guiar a toda verdad, ¿usted cree que Dios va a permitir, amado hermano, de que su iglesia caiga en una mentira cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios? Estamos llenando de los hermanos de su palabra. Estamos tratando, amado hermano, de hacer su voluntad. Estamos, hermano, anhelando la llenura de su Espíritu Santo. Dios no va a permitir, hermano, de que usted vaya al hoyo. El Espíritu Santo le va a dar guianza. El Espíritu Santo le va a decir, detente, no hagas esto, eso está mal. ¿O cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo cuando hemos estado a punto de hacer algo y ahí el Espíritu Santo nos dice, párate, no hagas eso? Y usted siente, amado hermano, que es el Espíritu Santo de Dios que le está hablando. Yo he contado un testimonio de cuando quedamos varados ahí en México. Hermano, ya nosotros no queríamos hacer nada, lo único que quería hacer es ir a dormir. Le dijo a mi esposa, vamos a un hotel. Salimos del aeropuerto, pagamos un taxi que nos lleve a un hotel y mañana vemos qué hacemos. Hermano, nos sentamos a comer y el Espíritu Santo me habló. Y algunos dicen, le habló el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, ¿o no? ¿Quién fue el que le habló a Felipe, amado hermano, cuando dice la Biblia de que le habló el Espíritu Santo y le dijo, acércate al eunuco, acércate al etíope? Fue el Espíritu Santo que le habló a él. El Espíritu Santo es una persona, es la presencia de Dios en nosotros, amén. Él nos habla, Él nos guía, Él nos consuela, Él nos exhorta, Él nos hace saber cuando estamos bien, pero también cuando estamos mal. Y hermano, y el Espíritu Santo me habla y me dice, no van a ir al hotel, ve de nuevo a esta oficina y ahí hay una respuesta para ti. Y yo le digo a mi esposa, vamos de nuevo. Y eran como las 11 de la noche en un aeropuerto, hermano. Después de estar desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche, es un rendimiento grande, más para los niños. Y nos vamos, hermano, y ya estando ahí, llegamos y ya resolvimos el problema. El problema que no habíamos podido resolver, amado hermano, en todo el día. En un momento así el Espíritu Santo me dijo, vas a hacer esto, esto y esto. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios escoge a Saúl y Dios te escogió a ti también. Dios escogió a Saúl con planes buenos. También Dios te ha escogido a ti y a mí con planes buenos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl es ungido, o sea, apartado para llevar a cabo el plan de Dios sobre su pueblo Israel. Y vamos al capítulo 10. Y en el versículo 1 dice, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El ungimiento, amado hermano, en aquellos tiempos simbolizaba la elección divina y consagración formal para desempeñar una función o una misión que Dios le había encomendado a aquella persona. El ungimiento de Dios era, amado hermano, es apartarte a ti para esto.
tú vas a ser con este ungimiento y este derramamiento de aceite en tu cabeza, estás siendo apartado para la obra que Dios ya había predestinado para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Derramando este aceite en la cabeza de Saúl, Samuel le estaba diciendo: Dios te aparta ahora para que reine sobre Israel. Pero de ahí en adelante iba a ser trabajo de Saúl, amén. Dios lo ha apartado a usted con buenos propósitos desde antes de la fundación del mundo, eso es cierto. Usted fue predestinado para salvación, pero está en usted en caminar en esa dirección, amén. Dios no lo va a obligar, porque Dios nos ha dado libre albedrío desde el principio de la creación. Dios le dio libre albedrío al hombre y a la mujer. Le dijo: ustedes van a estar acá y van a poder comer de todos los árboles que hay acá, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que coman de él, entonces van a ser abiertos sus ojos y van a morir. Y aquí matamos toda teoría de que usted es salvo, siempre es salvo. Porque la salvación va a depender, amado hermano, de que si usted obedece o no obedece a Dios, amén. Yo sirvo a un Dios que es justo. Usted sirve a un Dios que es justo. Y yo no creo que Dios, amado, lo predestinó a usted para perderse. Dios lo predestinó con fines buenos y específicos para que usted se salve. El que se va a perder por su propio gusto va a ser la persona que no escoge los caminos de Dios, sino que se aleja de los caminos de Dios y escoge los caminos del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl fue ungido y apartado para el plan de Dios. Y vemos en todo este capítulo, del capítulo 10, hermano, todo lo que el profeta le dice. Todo, amado hermano, las señales que le van a acontecer. Y no lo vamos a leer porque nos vamos a quedar acá toda la tarde. Le dice: bueno, Dios te ha escogido y te ha escogido para esto y para lo otro, para que salves a mi pueblo. Y luego que de aquí te vayas y sigas más adelante. Y usted lee todo el capítulo, hermano, y se va a dar cuenta. Pero yo quiero enfocarme en ciertos versículos. Vemos que le declara el profeta a Saúl a través de todo este capítulo, hermano, las señales que le acontecerían y de cómo Dios lo iba a preparar de adentro hacia afuera. Cuando Dios, amado hermano, te llama, te va a preparar, amén. Dios no te va a mandar, hermano, así como sin nada. Te va a preparar y te va a equipar, amén. Le dice el profeta, vamos a leer el versículo. Del versículo 5 en adelante. Dice: después de esto, del versículo 5 del capítulo 10, hermano. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Oiga bien, quiero dos cosas, hermano, enfatizar dos cosas. Cuando Dios llama a alguien, amado hermano, lo prepara de adentro para afuera, amén. Y lo equipa con su Espíritu Santo, que sin su Espíritu Santo nadie puede ser efectivo, amén. Nadie. Usted, amado hermano, puede tocar bien un instrumento y puede hacerse aquí una cuajada o una margarina derretida, hermano, y no va a pasar nada si no hay presencia de Dios en su vida. Usted, amado hermano, puede tener una bonita nota, hacer notas altas y bajas, hermano, pero su vida no da testimonio que vive en obediencia a la palabra de Dios. Nada va a pasar. Nada, nada. Y hermano, y a usted te puede decir: hermano, que es exagerado, que es extremista. No, es que no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que usted va a ser un instrumento nada más para que los otros escuchen. Y la misericordia va a ser para aquellos que están escuchando, ¿ven? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermano, que usted ponga atención en esto. Cuando Dios lo llama a uno, lo prepara de adentro para afuera. Quiero que notemos dos cosas muy importantes, o tres cosas más bien dicho. Primeramente, el profeta le dice que después que todo esto haya pasado, dice: encontrarás una compañía de profetas. En el versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Quiere decir que Dios cambió el corazón de Saúl en aquel tiempo.
Ah, hermano, pero ¿cómo si Dios cambió el corazón de Saúl? ¿Cómo fue que terminó en esto? Ya vamos a llegar ahí. Cuando Dios llega a tu vida y te salva, hace un cambio en tu ser interno y deposita de su Espíritu Santo en ti. Pero de ahí en adelante es tu responsabilidad, no la de Dios. El profeta le dice, esto te va a pasar. Primeramente, hace una transformación en la vida del Saúl desde adentro hacia afuera. Cambia su corazón. Porque Dios no te va a usar de la forma como tú llegas a sus caminos. Dios va a tener que moldearte a su parecer, amén. Como dice el profeta Jeremías cuando habla del alfarero, Dios nos va a quebrar y nos va a moldear como Él quiere y como Él sabe que verdaderamente vamos a ser efectivos en la misión que Él nos ha encomendado, amén. Y te va a agarrar y te va a moldear. Dios cambia el corazón de Saúl. Y segundo, va a poner de su Espíritu Santo en ti, porque sin el Espíritu Santo de Dios no vamos a poder, hermano, avanzar, ni vamos a poder, amado hermano, hacer lo que Dios quiere que verdaderamente hagamos. El Espíritu de Dios en nosotros es el que nos empodera. El Espíritu de Dios en nosotros es el que nos capacita, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos hace saber, amado hermano, lo que está bueno y lo que está malo. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, amén. Por eso usted ve, hermano, de que la gente del mundo se burla de nosotros. Por eso usted ve que la gente critica a la iglesia. Incluso hay algunos, amado hermano, que no han nacido de nuevo en la misma iglesia. Critican los mensajes, hermano, y son capaces, amado hermano, hasta de hablar del mismo siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación de adentro para afuera, sino que su transformación fue externa, amado hermano. Y la Biblia dice que Dios desecha, amado hermano, las apariencias, sino que Dios va al corazón. Dios va al corazón. Tú puedes levantar las manos acá, pero cuando tú levantas las manos y adoras al Señor, Dios está viendo tu corazón, con qué intención tú estás adorando, amén. Si en tu corazón hay amargura, o si en tu corazón hay odio, amado hermano, o hay desprecio, o hay amor verdaderamente para el Señor. Dios deposita de su Espíritu Santo en la vida de Saúl. El Espíritu Santo iba a significar el poder y la autoridad de parte de aquel que lo había llamado. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida como hijos de Dios, hermano, significa el poder y la autoridad de parte de Dios en nosotros, que sin esa autoridad no vamos a ningún lado. Sin esa autoridad, amado hermano, no vamos a ser efectivos en ningún lado, es por gusto. Vamos a hablar y solamente van a ser palabras, porque el Espíritu Santo, amado hermano, el que va a actuar en nosotros cuando abrimos nuestra boca para cantar, cuando abrimos nuestra boca para predicar, es el Espíritu Santo que va a convencer al hombre que está viendo esta transmisión, al que está sentado en esta silla, de que está mal y que necesita enderezar sus caminos. No es en sí el hombre que está hablando. El hombre solo es un instrumento para que Dios haga la obra para la cual, amado hermano, fuimos llamados. Deposita de su Espíritu Santo. El don de Dios, el poder de Dios fue derramado sobre la vida de Saúl. Y cuando nos referimos al don, al poder, es el mismo. El don de Dios es el poder. Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4 le dice: mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías a él y él te daría agua a ti, agua de vida. Cuando habla del don, está hablando del poder del Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, amado hermano, nos narra la palabra del Señor. Cuando Pedro, hermano, está en la casa de Cornelio, dice la Biblia que les expone el Evangelio y les pone el nombre de Jesucristo. Y dice que en el versículo 44 del capítulo 10, dice que en eso que él estaba hablando, dice que el Espíritu Santo cayó con poder sobre todos aquellos que estaban ahí, dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que los de la circuncisión que vinieron con Pedro se quedaron atónitos. Se quedaron asombrados que aún sobre los gentiles había sido derramado el don de Dios. Escuche bien, el poder de Dios había sido derramado sobre ellos. ¿Por qué identificaron ellos, hermano, eso? Porque lo escucharon hablar en nuevas lenguas, dice. Los escuchaba hablar en nuevas lenguas. Cuando Samuel, amado hermano, le expresa esto a Saúl y le dice: esto y esto te va a pasar, entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a profetizar juntamente con ellos. Porque cuando hay Espíritu Santo de Dios en tu vida, también hay frutos, amén. Hay manifestaciones del Espíritu Santo de Dios.
Bendito sea el nombre de Dios. Y hay manifestaciones, frutos del Espíritu, entiéndase bien, no manifestaciones de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algo muy importante que es el otro punto que me gustaría que usted escuche. Y después de esto, de las tres cosas muy importantes que yo le dije, fue una, la transformación que Dios hizo en su ser interno de Saúl. La segunda es el Espíritu Santo de Dios representando autoridad, hermano, en la vida de aquel hombre. Y la número tres, y la más importante después de todas estas, hermano. Y usted, hermano, ¿cómo me puede decir que es la más importante? Si que no es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo de Dios es bien importante. La más importante, y volvemos donde comenzamos, en el capítulo 15, verso 22. La más importante es la instrucción que el profeta le daría a Saúl. Y más adelante me va a entender. El profeta le dice a Saúl, en el versículo 9, leemos, y dice, dice en el versículo 8, luego bajarás delante de, aquí va la instrucción, hermano. Dios te llama, Dios te transforma, Dios te equipa y te instruye en lo que vas a hacer, amén. Dios te llama, Dios te transforma, Dios te equipa y te instruye. Y le dice en el versículo 8 la instrucción. Y este es el problema que nosotros muchas veces hemos tenido. Y lo que el profeta se hace la pregunta en el capítulo 15, versículo 22. ¿Se complace tanto Dios en el holocausto y en las víctimas como que se obedezca la palabra de Dios? Y en el versículo 23 dice, ciertamente el obedecer es mejor y el prestar atención es mejor que los sacrificios. Preste atención lo que Dios está hablando. Obedezca la palabra de Dios. Hermano, yo no voy a obedecer lo que usted dice. No obedezca lo que yo en mi plena carne digo. Pero si yo estoy hablando y mencionando la palabra de Dios, usted se está metiendo en problemas con aquel que la escribió, amén. Y no se está metiendo en problemas ni con el pastor ni con el hermano que está predicando, sino que se está sometiendo, amado hermano, a grandes consecuencias al no prestar atención a la palabra de Dios. Y le dice en el versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Lea conmigo, espera, ¿cuántos días? ¿Cuál fue la instrucción de parte de Dios para Saúl? Que esperara 7 días, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos está hablando a través de su palabra y nos está dando instrucción y no estamos obedeciendo a ella? Porque lo menos que el hombre ha querido hacer a través del tiempo es obedecer. Y yo lo dije hace poco, desde el principio de la creación, lo que Dios pidió fue obediencia a Adán y a Eva. Fue lo que Dios les pidió, amén. Les dijo, ustedes van a poder comer de todo el árbol del fruto, que da fruto, menos de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, van a morir. Van a morir. Obediencia es lo que Dios ha pedido. Obediencia es mejor que sacrificio. Y el pastor el día de ayer en la actividad que tuvimos decía algo bien bonito que me gustó. Y dice que todo rito religioso no es agradable a Dios si no hay obediencia. Y es cierto. La palabra del Señor nos enseña. No es agradable a Dios. Si no, usted lea más adelante, en los capítulos 15 en adelante, en el capítulo 15 en adelante, cuando Saúl, bueno, más adelante vamos a llegar a eso, mejor me detengo. Entonces la instrucción que le da fue esperar 7 días, hasta que yo venga a ti, le dice. Vas a esperar ahí, Saúl, hasta que yo venga a ti para ofrecer el sacrificio a Dios. Porque el que iba a hacer, a tomar, amado hermano, el control de ese sacrificio iba a ser el profeta, no Saúl, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Después, amado hermano, de todo esto, Saúl obtiene su primer victoria. Ya Dios lo llamó, Dios lo transformó, Dios lo equipó, Dios lo instruyó. Ahora, hermano, vamos ya a hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, a pelear contra los enemigos. Y en el capítulo 11, hermano, si usted va conmigo, no lo vamos a leer todo, solo para que tenga una referencia. Dice, amado hermano, de que se levantaron los amonitas contra Israel. No lo vamos a leer, usted lo puede leer en su casa. No lo lea acá, ponga atención a lo que el Señor está diciendo. Se le levantaron los enemigos contra Israel a hacer guerra, amado hermano. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, lo despertó nuevamente y vino sobre Saúl con poder.
O sea, se apoderó el Espíritu Santo de él y dice, amado hermano, que fue Israel a la guerra y derrotaron a sus enemigos, porque Dios estaba con él. La victoria, hermano, Saúl la obtuvo con el pueblo porque Dios estaba con él, amén. Y el que, amado hermano, el que tiene a Dios de su lado es 100% garantizado que usted va a la victoria, amén. Si Dios está de su lado, Dios, amado hermano, lo va a sacar en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero créalo, si Dios está con usted, amado hermano, la circunstancia que usted está atravesando, que humanamente la está viendo negativa, Dios le va a dar una vuelta y la va a hacer positiva para usted, amén. Si usted está caminando en la ley de Dios, está tratando de hacer la voluntad de Dios, Dios va a honrar su obediencia, porque Dios honra a los que le honran, amén. Eso fue lo que el profeta que envió Dios a exhortar a Elí en el capítulo 4, eso fue lo que él le dijo. Dios honra a los que le honran. Más bien en el capítulo 2 en adelante. Pero hermano, Dios nunca va a honrar la desobediencia. Si usted manténgase fiel a Dios y en el tiempo de Dios, Dios lo va a honrar. Y aun cuando no veamos respuesta de parte de Dios, Dios siempre sigue siendo bueno. Amén. Y Saúl obtiene su primer victoria. Y tenemos que enfatizar en esto, que la victoria la obtuvo no por sus propias fuerzas, no porque tenía 30,000 hombres de guerra a su lado que lo ayudaban o que eran buenos para pelear y diestros. No obtuvo su victoria por las estrategias que él pudo haber hecho. La victoria la obtuvo porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él, amén. Por eso obtuvo la victoria. Y eso, amado hermano, el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que entender, es Él el que te va a garantizar éxito en tu vida. El éxito no depende de cuántas posesiones nosotros podamos tener. El éxito no depende de cuánta astucia, de cuánta agilidad humana yo pueda tener. El éxito va a depender en tu vida de cuánta presencia de Dios tú tengas en tu corazón. La paz de Dios, amado hermano, no depende, la paz del hombre no depende, amado hermano, de las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún en medio de estos tiempos difíciles Dios ha bendecido a su pueblo, amén. Aún en medio de estos tiempos difíciles, hermano, hemos oído testimonios de sanidades. Hemos oído testimonios de personas, hermano, que el virus ha tocado su vida, su cuerpo. Sin embargo, a sus hijos no les ha pasado nada. Ahí está el hermano de Saúl. ¿Y quién más puede hacer eso si no es el Dios poderoso a quien servimos? Pero la obediencia atraerá honra de parte de Dios para sus hijos. No podemos exigir honra de parte de Dios cuando nuestros caminos no son agradables delante del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Saúl obtuvo su primer victoria en el capítulo 11 con los amonitas. Pero su victoria fue debido a que el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le habla a Josué en el capítulo 1, un capítulo muy conocido y muy recitado, amado hermano, que ya lo podemos de memoria, que yo sé que si le pregunto a alguien acá me lo dice rápido. Y le dice en el capítulo 1 versículo 8: nunca, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y hermano, ¿y de qué forma Dios puede, una forma tan linda que Dios nos habla a través de su palabra? Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para entender y meternos eso en nuestra cabeza? Y hermano, que el Señor nos dice: nunca se aparte de tu boca este libro. No quiere decir que usted se lo va a poner en la boca, se lo va a poner en la frente, como dice la Biblia que los escribe en el capítulo 23. Nuestro Señor Jesús los acusa y les dice que ellos, amados hermanos, ponían cosas acá para ser vistos por toda la gente. Ensancha sus flecterías, dice. Andaban, andaban como sotanas o vestimentas con flecos para ser vistos, y campanitas para ser escuchados por la gente que iban ellos a orar. No como eso. Cuando Él dice nunca se apartará de tu boca, o sea, de tu corazón, la vas a mantener en tu corazón. Le dice en el capítulo 1 versículo 8: sino que de día y de noche meditarás, para que guardes primeramente. Guarde su palabra en su corazón. La palabra de Dios lo va a mantener de pie en el día malo, amén. Cuando venga el día de la prueba, hermano, usted se va a recordar que el Señor es mi pastor y nada me faltará, amén. Cuando venga el día de la enfermedad, usted se va a recordar que por sus llagas hemos sido curados. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando venga el día de la persecución, usted se va a recordar, amado hermano, el salmo que dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y que aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado en el Señor. El salmista decía en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando se escribe ese salmo, hermanos, el salmista David se encontraba en tiempos de guerra. Y los estudiosos dicen que por eso él escribe este salmo y dice: en paz yo me acuesto y asimismo duermo, porque el Señor es el que me guarda de la mano de mis enemigos. Y esa es la paz, hermano, que la iglesia tiene en beneficio a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Que aunque las circunstancias están malas allá afuera, usted está contento y confiado en el Señor. Amén. Ay, hermano, si supiera lo que estoy atravesando, hermano, tenga paciencia, espere en el Señor, sepa esperar en Dios. Uno de los problemas que vamos a ver más adelante, amado hermano, y por los cuales perdemos la bendición de Dios, es porque no sabemos esperar en Él. Y es lo único que Dios nos dice: espera en mí. Espera en mí, yo estoy pronto a obrar. Nunca se aparte de su boca este libro de la ley. 3 aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta y que nos darán buenos resultados son: 1, sepa escuchar. Sepa escuchar, hermano. No le diga todo amén. Sea atento. Escuche lo que se está hablando. Sea atento, sea sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado hermano, lo va a guiar a toda verdad. Pero sea atento a lo que se está hablando. No diga amén, amén. Sea atento. Aún del apóstol Pablo dice, amado hermano, ni aún si uno de nosotros viene con una palabra diferente, no nos crean. Ahí está la palabra del Señor. Por eso el Señor nos está exhortando a escudriñar su palabra y a atesorarla en nuestro corazón y a llenarnos del Espíritu Santo para que Él nos dé, amado hermano, el discernimiento necesario para poder entenderla. Sepa escuchar. La otra es: obedezca. Obedezca la palabra del Señor. No se salga de ella. Mantenga su mirada puesta en el autor y el consumador, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mantenga su mirada en el autor y el consumador de la fe, Jesucristo, el Rey de la gloria. Todo aquello que lo quiera desviar a usted de Jesús, amado hermano, eso viene con intenciones malas. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad y también soy la vida. Amén. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y el otro punto muy importante es: permanezca. Sepa escuchar, obedezca y permanezca ahí. ¿Por qué es permanecer, hermano? Y más adelante lo va a entender más claro. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra y la recibimos bien contentos. Amén. Oh, el Señor, hermano, habló de que yo voy a ser bendecido si yo obedezco la palabra de Dios. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Pero de aquí a 2 semanas, hermano, la prueba toca su vida y ya esas promesas se olvidan. Y usted dice: bueno, yo creo que quizás el Señor se equivocó. Yo creo que quizás el hermano quizás se equivocó y dijo algo que no estaba en la Biblia. Permanezca en ella. El Señor, hermano, si el Señor lo dijo, se va a cumplir. Amén. Las profecías que estamos viendo y que estamos estudiando, hermano, y que el Señor nos está hablando a través de su palabra, se han ido cumpliendo una por una. Amén. Una por una. El Señor dijo que iban a haber guerras. Mire cómo está este mundo. Y hermano, y toda la venida de nuestro Señor Jesucristo gira en torno a Israel. Y mire lo que está pasando. Todo gira en torno a Israel. Todito, hermano, todito. La venida de nuestro Señor Jesús gira en torno a Israel. Y nosotros estamos despistados y descuidados. Por eso nos es necesario adquirir verdaderamente sabiduría y llenarnos de la presencia del Espíritu Santo del Señor. Permanezca en la palabra, hermano. En ella, que nada lo saque de ahí. Que nada lo saque de ahí. Escuche bien lo que ponga a oído y atención a lo que está escuchando. Y dígale al Señor: Señor, no entendí esa parte. Enséñame, Señor. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Amén. El Señor ha puesto hombres para enseñarnos y para guiarnos. Pero al final la Biblia dice que el que guía es el Espíritu Santo. Amén. Al final el que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sepa escuchar, obedezca y permanezca. Saúl desobedece. Ahora entramos acá y ya estamos terminando. Saúl fue llamado
Saúl fue apartado, Saúl fue cambiado, Saúl fue equipado, Saúl obtuvo su primer victoria, pero comienza, hermano, el lado oscuro de Saúl. Y para eso, amado hermano, vamos a estar viendo en el capítulo 15, en el capítulo 13, Saúl desobedece, amado hermano. En el capítulo 13, no lo vamos a leer todo porque es muy largo, hermano. Usted estudie este libro me encanta este libro. El versículo 5 del capítulo 13 dice que entonces los filisteos se juntaron para pelear en contra de Israel. 30,000 hombres, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Mire cuánto ejército se levantó en contra del pueblo de Dios. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Eben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos y en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿A dónde le dijo el profeta, amado hermano, a Saúl que tendría que esperar? Era en Gilgal, ¿verdad? En el capítulo 10 que leímos, le dijo: luego vas a descender y vas a esperarme ahí en Gilgal hasta que yo llegue para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, en el capítulo 10 del versículo 8 le dice eso: me vas a esperar ahí en Gilgal, entonces yo voy a descender a ti y ahí vamos a ofrecer sacrificios a Dios. Espera 7 días, le dice. Saúl estaba ahí esperando, hermano. Y en el versículo que le sigue del versículo 7 del capítulo 13 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo estaba asustado, hermano, porque los enemigos lo tenían ya atrincherados, los tenían, amado hermano, arrinconados a ellos y estaban temerosos, temblando. Mire cómo fácil se le olvida al hombre el Dios a quien él sirve, ¿verdad? Porque Dios los había salvado desde hace cuánto, toda su vida, sus antepasados. Los acababa de salvar de los amonitas, les acababa de dar una victoria, pero ahora tenían miedo. Cuando viene el día de la prueba, amado hermano, es fácil olvidarse del Dios a quien servimos. Y por eso es ahí, amado hermano, donde tenemos que hacer vida esa palabra en nosotros. Es ahí la importancia de atesorar esta palabra en nuestro corazón y de ponerla, amado hermano, en práctica el día de la prueba. Y dice que esperó los 7 días, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráigame el holocausto, yo voy a ofrecer el sacrificio a Dios. Samuel no viene, yo lo voy a hacer de todas maneras. Y dice, amado hermano, que sacan las vacas y todo ahí, los becerros con lo que iban a hacer el sacrificio, y ¡pum!, los partió, los rajó, amado hermano, y comienza a dar sacrificio a Dios. La orden de Dios para Saúl era que esperara. ¿Cómo cuesta esperar, verdad? Cuesta esperar en la palabra de Dios. Hay una alabanza que dice: esperar en ti es muy difícil. Pero cuando usted espera, amado hermano, en las promesas de Dios, usted va a obtener resultados conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y los resultados conforme a la voluntad de Dios siempre serán buenos para nosotros. Amén. No nos adelantemos al plan de Dios para nosotros. Y ofreció el sacrificio, ofreció el holocausto. Y no vamos a leer todo, quiero que lea el versículo 13 del capítulo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será verdadero. Dios no había predestinado a Saúl para que su reino fuera corto, aunque Dios ya sabía que iba a ser corto, porque él es Dios soberano. Amén. Dios sabe todo, ¿verdad, hermano? Él es soberano, ¿sí o no? Él sabe todo. Él sabe si usted se va a perder, amado hermano, si se va a salvar. Pero Él no lo ha predestinado para perdición a usted. Dios, amado hermano, nos puso en esta tierra para salvación. Pero no nos va a obligar, amado hermano, a ir en el buen camino, sino que como un buen padre nos da, amado hermano, elección a escoger. Escoja usted qué quiere.
¿Qué quiere? ¿Usted quiere salvarse? Sálvese. Las puertas están abiertas. Obedezca la palabra de Dios, viva de acuerdo a la palabra y usted va a tener salvación por su vida. Y quiere perderse, agarre el mal camino también. Agarra, ahí está el mal camino, mire. Estrecho es el camino que lleva a la salvación y ancho el que lleva a la perdición. Dios no creó robots. Cuando Dios sí puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, no los dijo, ustedes van a hacer solo lo que yo les diga. Y ellos dijeron, ok, vamos a hacer. No, Él creó seres, amado hermano, que podían, amado hermano, decidir qué hacer. Decidir entre escoger entre lo bueno y entre lo malo. Amén. Así lo escogió a usted y así escogió a Saúl. Dice la Biblia, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No para momentáneamente ni temporal, para siempre lo hubiera confirmado. Pero él no supo esperar. Todo el problema, amado hermano, se dio a que no supo esperar y desobedeció la ordenanza de parte de Dios para su vida. Mas ahora tu reino, le dice en el verso 14 del capítulo 13, no va a ser duradero, por cuanto no supiste esperar. Y yo, hermano, me emociono cuando leo acerca del Dios a quien sirvo, que es un Dios misericordioso, amén. Porque es misericordioso nuestro Dios, ¿sí o no? Todo el error y el pecado de Saúl fue no haber obedecido la palabra de Dios. Y es lo que Samuel el profeta enfatiza y le reprocha. Le dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho porque no guardaste la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. He ahí la importancia, hermano, de guardar la palabra de Dios y de caminar en ella. Una de las primeras consecuencias que la desobediencia acarrió para la vida de Saúl sería que su reinado no iba a ser duradero. Porque las malas decisiones y la desobediencia de parte de nosotros a Dios va a traer consecuencias a nuestra vida, amén. Va a traer consecuencias. Y lo que Dios quiere hacerle entender a usted, amado hermano, es la importancia de obedecer su palabra y de valorizar aquello que Dios nos ha dado, lo más precioso que Dios ha depositado sobre el hombre, como siendo un Dios grande y soberano, poderoso, amado hermano, puso de su Espíritu Santo en nosotros, seres mortales, amado hermano, que no merecíamos nada. Sin embargo, Dios nos vio con ojos de amor y de misericordia y puso de su presencia en nosotros cuando no lo merecíamos. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos seres insignificantes, hermanos, que no valíamos nada. Vagábamos sin luz y sin esperanza. Sin embargo, Dios nos alcanzó y nosotros rendimos nuestra vida a Él y Él puso de su Espíritu en nosotros. Sepamos valorizar eso. No menospreciemos el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. La primera consecuencia sería de que su reino iba a ser corto. Segundo, en el capítulo 15 donde leímos, vamos terminando, no se me preocupe y no lo vamos a leer todo. Mire, y aquí vemos la misericordia de Dios. Y yo me pongo a pensar, Señor, tú le diste otra oportunidad hasta Saúl. Y hermano, y cuando usted lee, usted se pone a pensar y dice, qué cabezón este Saúl. Dice que viene palabra de Dios al profeta y le dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha ungido, me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento oiga bien, hermano, está atento, escuche, lo que el Señor nos comenzó a hablar en el versículo 22, el prestar atención es mejor que sacrificio. Está atento, le dice. Uno de los problemas, vuelvo y repito, es que no estamos atentos a lo que el Señor está hablando. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho el Señor, y hermano, lo voy a cortar. Dios dijo que iba a destruir a Amalek por habérseles puesto en medio a Israel cuando venían, amado hermano, hacia la tierra prometida, y los iba a castigar, dijo, por todo lo que les hicieron. Y dice, amado hermano, ve, y la orden que le da Dios, hermano, a Saúl a través del profeta le dice, ve y destruye a Amalek, ve y destruye a los enemigos. Destruye, no te apiades de nada. Mata animales, mata hombres, mujeres, niños, todo mata, no dejes nada, Saúl. Hermano, teniendo una oportunidad como esa, que Dios me esté dando otra oportunidad, porque cualquiera hubiera dicho, bueno, la palabra que Dios me trajo y dijo de que ya mi reino no es duradero. Cualquiera hubiera dicho, ya no voy a hacer nada. Pero amado hermano, otro hermano hubiera dicho, bendito sea el Dios misericordioso que me está dando otra oportunidad. Hoy voy a hacer conforme a lo que Dios ha dicho.
Y dice, amado hermano, de que ve y mata todo. Esa fue la orden, que no se apiade de nada, que matara hombres, mujeres, niños y aún hasta los de pecho. Escuche bien, a todos iba a matar. Y dice en el versículo 7, porque no vamos a leer todo, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, pero desobedeció. Le perdonó la vida al rey Amalek, y que el pueblo mató a filo de espada pero a todo el pueblo mató a filo de espada, pero perdonaron la vida al rey Agag y lo mejor de las ovejas y ganado. Todo eso lo perdonaron. ¿Cómo, amado hermano, un hombre puede desaprovechar la oportunidad que Dios le da? A todos nosotros Dios nos sacó del mundo y de la forma, hermano, mala en la que vivíamos. ¿Cuántos de nosotros estamos aprovechando esa oportunidad de parte de Dios? O hermano, nos sacó del mundo y volvemos a revolcarnos, nos sacó del mundo y volvemos hermano, hay gente que cae en eso, de que peca hoy y mañana se arrepiente, pero a los 2 días está pecando de nuevo y saben que están pecando. Y Santiago dice que cuando alguno es tentado, dice en el capítulo 1, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de ustedes es guiado por sus propios deseos, son atraídos al pecado, hermano. Corte el pecado cuando nomás le viene. Muchachos, jóvenes, varones, mujeres, córtelo. Si hay una mujer que le está escribiendo, que le está echando el ojo, como dice en mi país, córtelo ahí de un solo, no le sigue el juego. Porque si usted le contesta, quiere decirte que está abriendo una puerta, ¿ven? Está abriendo una puerta. Si usted sabe que esa página que usted está a punto de darle clic lo va a llevar a una página pornográfica, no le dé clic. No le dé clic, ya estuvo. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos sacó de ahí, hermano, a su luz admirable. Y ya no podemos nosotros hacernos amigos de las cosas que el mundo practica, porque nos constituimos enemigos de Dios. Dios le da una oportunidad nuevamente a Saúl. Sin embargo, él no la sabe aprovechar. Y vuelve a enviar Dios palabra, hermano, a Saúl. Y aquí esto sí fue definitivo. Y es donde vamos terminando. Y le dice en el versículo 10, le habla Dios al profeta, le dice, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Oiga bien, hermano, y es lo que el centro del mensaje, lo que Dios le agrada, que usted obedezca la palabra de Dios, hermano. Escuche, sepa escuchar, sepa retenerla y sepa ponerla por obra. Y dice que Samuel se puso triste por lo que Dios le había dicho, dice. Y dice que va y enfrenta a Saúl. Sin embargo, Saúl le dijo, yo he cumplido todo lo que Jehová me ha dicho. Y en el versículo 14 Samuel le dice, y entonces, ¿qué es ese ruido que yo oigo? Ese balido de vacas, ese balido de ovejas, bramido de vacas que yo oigo. Y Saúl le dijo, de Amalek lo hemos traído porque el pueblo perdonó la vida a lo mejor del ganado para traer y ofrecer sacrificio a Dios. Como que si Dios necesitara, amado hermano, de las vacas o de las ovejas, como que si Dios hubiera necesitado de esos animales para el sacrificio. No podemos traer al mundo a la iglesia, no puedes traer el mundo a tu vida. Mejor tú tienes que doblar rodillas y hacer que tus amigos del mundo se cambien a ti. Hay un error muy grande que muchos nosotros cuando éramos jóvenes lo tuvimos quizás, y algunos lo tienen ahorita, jóvenes, escuchen, de que dicen, a mí me gusta esa muchacha pero no es cristiana, pero yo la voy a convertir al Señor. Mentiras, vas a terminar ahí abajo afuera. O póngase a pensar ustedes a alguien de que ha traído una muchacha a su vida, siendo él cristiano o ella cristiana y la otra persona del mundo. Pónganse a pensar, ¿están perseverando? No, terminaron en el mundo. Porque nos queremos revolver y queremos, amado hermano, ser amistad con el mundo, cuando Dios lo que más ha aborrecido es eso. Dios nunca le ha gustado eso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, amado hermano, creo que es en el libro de Esdras, cuando habla que dice, hermano,
Usted que estudia la Biblia, usted me va a dar la razón. Dice la Biblia que cuando el pueblo que vino de la cautividad, dice que se establecieron nuevamente en Jerusalén y en Judá. Dice la Biblia que ya hicieron su vida allá. Pero dice de que algunos, amados hermanos, se revolvieron con las personas que habían quedado allá, con los samaritanos, con los mundanos. Y dice que Dios le molestó eso. Porque si hay alguien que es detallista, ese es Dios. Sin embargo, nosotros pensamos que Dios no se fija en nada. Pero Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo escudriña del corazón del hombre. Amén. Saúl desobedece nuevamente. Y es lo que Samuel le reprocha una vez más a Saúl. Bendito sea el nombre de Dios. Al igual que la primera vez, lo que Dios le reprocha por medio del profeta a Saúl fue no haber obedecido a la palabra del Señor. Y eso trajo consecuencias muy grandes a la vida de Saúl. El desobedecer a la palabra de Dios traerá consecuencias grandes a la vida del hombre, a la vida de la mujer, a la vida de la jovencita, del jovencito. Lo único que Dios quiere y demanda de nosotros es obediencia. Como iglesia de Jesucristo deberíamos tener presente día a día, minuto a minuto, hermano, segundo a segundo, que el sacrificio a Dios no es agradable si no hay obediencia. Tu servicio a Dios no es agradable si no hay obediencia. Hermano, usted me está mandando para el mundo nuevamente. No, lo que le estoy diciendo es que arregle sus caminos delante del Señor, para que su servicio, amado hermano, su ofrenda a Dios sea agradable delante del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Enderecemos nuestros caminos, volvamos a la palabra del Señor, volvamos a las sendas antiguas, hermano. Tanta táctica y tanto, hermano, estrategia que queremos implementar hoy en día, cuando en las iglesias de nuestros países una guitarra tienen con pocas cuerdas, hermano, y hacen descender la presencia de Dios, porque hay un corazón dispuesto para adorar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, en la actualidad contamos con tanta tecnología, con tantos instrumentos, hermano, y no pasa nada, porque nuestra vida no está, hermano, recta delante del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo y nos está hablando. Ordenemos nuestra vida y nuestro caminar. Seamos obedientes a lo que Él está hablando en esta hermosa tarde. Es ahí donde verdaderamente, hermano, nosotros vamos a dar a conocer a la gente quiénes verdaderamente somos, cuando caminamos en obediencia a Dios. Y es ahí también donde caemos en la verdadera hipocresía. Que ayer estaba hablando el pastor de la hipocresía. Pero es ahí donde caemos en hipocresía. Porque venimos a tocar al Señor, hermano, cuando horas antes hemos estado haciendo lo que no agrada a Dios. Venimos a predicar, hermano, la palabra de Dios cuando horas antes hemos estado deseando el mal contra nuestro prójimo. Venimos hermano, a servir al Señor cuando días antes hemos tenido una vida desenfrenada, hermano, y queremos hacer descender la gloria de Dios cuando no hemos tenido ni siquiera un devocional, cuando no hemos orado ni siquiera 15 minutos en la semana, mucho menos en un día. En la semana, hermano. Yo le pregunto, yo me quedé asustado, hermano. Le voy a contar esto que nadie lo sepa, solo usted lo va a saber y todos los que están viendo ahí. Hermano, le pregunté a un joven yo hace 3 semanas. ¿Cuál es el versículo que oraste hoy? Que leíste hoy. Y inventó uno rápido, el que todos se saben, el Josué 1:8. Oh, qué bueno. Y entonces, y oraste por lo menos, aunque sea un minutillo. Sí, me dijo cuando comí. Hermano, es tristeza, hermano. Todos hemos caído en eso. O anduvimos en eso quizás. Pero conforme vamos dándole, hermano, cabida a la palabra de Dios para que haga un cambio en nuestra vida, nuestra forma de vivir es diferente, cambia por completo, amén. Cambia por completo. Usted va a anhelar pasar tiempo con su Dios. Usted va a anhelar conocer a Dios. ¿Y cómo lo va a conocer si no es a través de la palabra del Señor? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 1 verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo es la palabra, amén. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y anduvo aquí en la tierra. Jesús se hizo carne, Él nos enseñó al Padre. El que conoce a Jesús no tiene que, hermano, estar satisfecho, no pida nada más.
No pida nada más. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Bendito sea el nombre del Señor. Que no haya nada ni nadie que a usted, amado hermano, lo cegue. Pero no es necesario llenarnos de ella. No es necesario obedecer. Cuando, hermano, vivimos una vida en desobediencia y servimos así, caemos en hipocresía. Y esa es la verdadera hipocresía de la que nuestro Señor Jesús le hablaba a los discípulos. No es, hermano, de que le hablaba, perdón, a los fariseos. No es en sí, hermano, literalmente de que ellos andaban orando en las calles, hermano, porque nos hemos enfocado en eso. No, la hipocresía es, hermano, que estás queriendo buscar el rostro de Dios, pero no estás amando al prójimo. Esa es una gran hipocresía. Lo que el pastor nos enseñaba también, de que queremos ayunar, amado hermano, pero tenemos un grandes raíces de resentimiento en nuestro corazón. Mentira, no va a pasar nada. No va a pasar nada. La transformación de un hombre comienza en el corazón, no de afuera para adentro, sino que de adentro para afuera. Amén. La transformación de Saúl se dio en el principio de dentro para afuera. Dios mudó su corazón, lo cambió en otro hombre. Ahí caemos. Una de las cosas que nuestro Señor Jesús le dice a los fariseos allá en el capítulo 23, le dice: fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto ustedes hacen largas oraciones. Esa es la verdadera hipocresía. No está hablando en orar bastante. Ore bastante. Nuestro Señor Jesús nos dice orar sin cesar, orar en todo tiempo. Él nos habla de la oración. Pero la hipocresía, amado hermano, se da cuando tú quieres buscar el rostro de Dios sin dejar aquellas cosas que te estancan y que te detienen, amado hermano, en seguir en aquel caminar que Dios ha cruzado para tu vida. Esa es la verdadera hipocresía. A los fariseos les decía: fariseos hipócritas, porque ustedes devoran las casas de las viudas. ¿Y qué les quiso decir? De que ellos les cobraban un impuesto al pueblo para mantener el templo, y aún a las viudas les cobraban. Usted estudie la palabra de Dios y escudriñe, y dice que les cobraban, amado hermano, a ellas también. Y como pretexto hacían largas oraciones, dice. Según ellos iban a ser oídos, porque Dios, antes de recibir tu oración, va a ver tu corazón, con qué intención lo estás haciendo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y más adelante les dice, en otros versículos del capítulo 23 les dice: fariseos hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el enaldo y el comino, y han dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, la fe, el amor y la misericordia. Esto era necesario hacer primeramente, escuche bien, sin haber dejado de hacer aquello. No me vaya a empezar a usted a decir que no va a diezmar. No me voy a meter en ese tema, porque ya de ahí me van a agarrar a pedrada. Esto era necesario, fariseos, que ustedes hicieran sin dejar de haber hecho aquello. O sea, le está hablando de hipocresía. Bendito sea el nombre del Señor. Y de lo que el Señor nos está hablando a nosotros, que permanezcamos primeramente en la palabra y después rindamos culto al Señor. Terminamos, hermano. Consecuencias que trajo esto sobre la vida de Saúl. Trajo consecuencias porque perdió la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y en el capítulo 16 lo leemos, y usted lo puede leer si quiere. Búsquelo ahorita o lo busque en su casa. Y dice que el Espíritu Santo de Dios se fue de Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 16 verso 14 dice: el Espíritu Santo de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo. Cuando tú desobedeces la palabra de Dios, abres puertas al enemigo. Ahora bien, termino con esto. Algunos podrán decir: si Dios verdaderamente lo cambió, ¿por qué él no obedeció? ¿Y por qué fue desechado? Esto es algo que debemos tener mucho cuidado, ya que podíamos estar blasfemando con la obra que Dios hace en la vida del hombre. Y quiero enfatizar en algo y preguntar algo, y contésteme usted, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Llamó Dios a Saúl? Hermano, ¿llamó Dios a Saúl? Tenga seguridad, la acabamos de leer. Amén, llamó Dios a Saúl, ¿verdad? Ahora, ¿apartó Dios a Saúl para una misión? Amén. ¿Puso de su espíritu en Saúl Dios? Amén. Puso de su espíritu, lo acabamos de leer. ¿Le dio promesa a Dios a Saúl, hermano? Amén, le dio promesa. ¿Le advirtió de las consecuencias de no permanecer en su palabra, hermano? Dios le advirtió a Saúl. ¿Va que sí le advirtió? Le advirtió. Entonces, si todas las respuestas fueron que sí, ahí está la respuesta para aquellos que dicen, amado hermano,
que él había sido predestinado para perdición. No, él había sido predestinado para algo bueno, pero la decisión la tomaba él. Amén. La decisión la tomaba él. La decisión la tomas tú. La palabra de Dios, amado hermano, es más eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y es la que limpia con todo argumento humano y satánico. Amén. Dios nos escogió a nosotros para cosas buenas. Póngase de pie. Dios llamó a Saúl, lo apartó, puso de su Espíritu Santo, le dio promesa y le advirtió y le dio instrucción. Pero después, de ahí en adelante, dependía de él. Después que tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, ya no depende de Dios qué es lo que vas a hacer tú. Dios te dice: te doy libre albedrío de aquí en adelante. Escoge qué es lo que quieres hacer. He aquí, dice el Señor, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan pues qué es lo que quieren. Dios escogió a Saúl para cosas buenas. Y me gusta, y cuando usted en su casa, cuando tenga tiempo, hermano, yo sé que pasamos ocupados muchas veces, pero cuando tenga tiempo, lea el libro de San Juan capítulo 15. Menciona, nuestro Señor Jesús menciona no menos de 7 veces la palabra permanecer. Y él habla cuando él dice: yo soy la vid. Y menciona muchas veces la palabra permanecer, porque es algo que nosotros necesitamos poner por obra, permanecer en la palabra. Dios escogió con buenos propósitos a Saúl, puso de su Espíritu Santo, le dio promesa, lo equipó, lo cambió, le dio advertencia, pero de ahí dependía de él. Le voy a leer rápido esto. San Juan 5:14. Dice la Biblia que Jesús sana a un hombre que era paralítico. El paralítico de Betesda lo sana, dice. Pero dice que después que lo sana más adelante, en el capítulo 15, como en el versículo 14, me parece, en adelante, dice que lo encuentra en el templo. Y si usted se recuerda y ha leído, ¿qué fue lo que le dice? Mira, has sido sano, le dice. No peques más. No vaya a hacer que otra cosa peor te venga. Escuche bien y entiende lo que el Espíritu Santo le está diciendo. O sea, Dios lo rescata a usted, y ahí matamos toda teología, toda escatología y todo, hermano, mentira del enemigo que dice que la salvación no se pierde. Como dijo mi abuela: téngase al santo y no le rece. Entonces, ¿por qué le dice Jesús: has sido sano, no peques más? Usted fue rescatado, no peque más. En un momento, en un cerrar y un abrir de ojos. La primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 52 en adelante, dice que en un momento, en un cerrar y un abrir de ojos, va a sonar la trompeta y seremos transformados. Mano, no vaya a ser que nos encuentre en pecado y nos quedemos. Josué capítulo 1 verso 8, lo que le dice: esfuérzate, esfuérzate, Josué, esfuérzate, sé valiente, sé valiente. Apocalipsis 3 versículo 11 le dice a la iglesia de Éfeso: retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Ninguno robe tu corona. Y quiere decir que si alguien la puede robar, pues es porque usted no va a retener aquello que Dios le ha dado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios es real, iglesia. Anhelemos de su presencia. El apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1 versículo 6, le dice: por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti. ¿Y qué dijimos que era el don de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Si le dice avívalo, hermano, es porque Timoteo estaba decayendo en su vida espiritual y estaba corriendo peligro de muerte. Entendamos, iglesia, el peligro que hay al descuidar la presencia de Dios en nuestra vida. No solamente nos perdemos nosotros, sino que detrás de nosotros viene nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Y es algo por lo cual vamos a dar cuenta al Señor por las decisiones que nosotros tomamos. ¿Cuál fue las consecuencias de haber descuidado la presencia de Dios? En el capítulo 4 de este mismo libro de Samuel, del sacerdote Elí, dice la Biblia que él sabía que sus hijos estaban mal, y él estaba mal también porque no los reprendía. ¿Cuál fue la consecuencia? Que dice en el capítulo 4, hermano,
Y cuando Israel fue a la pelea contra los filisteos, perdieron. Y fue raptada el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el arca estaba ahí, pero el Espíritu de Dios no estaba. Porque el Espíritu de Dios no es compatible con la desobediencia. Órele al Señor en estos momentos. La obediencia, iglesia, a la palabra de Dios te va a garantizar su presencia. No me venga a decir usted que tiene presencia de Dios cuando está caminando una vida desagradable al Señor. Y cuando hablo de cualquiera piensa que la presencia de Dios es hablar en lenguas, o hermano, o profetizar. Esas son manifestaciones de la presencia de Dios en ti, que obviamente tienen que haber. Porque dice que cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre Saúl, profetizó. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres, amado hermano, que estaban en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, verso 44, dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice que los de la circuncisión se quedaron atónitos, porque sobre ellos había sido derramado también el don del Espíritu Santo, porque los escuchaban hablar en nuevas lenguas. Entienda, hermano, entienda la importancia del Espíritu de Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le envía palabras a Zorobabel cuando estaban allá, hermano, en Jerusalén, haciendo, amado hermano, la tarea para la cual Dios los había sacado de Babilonia para reconstruir el templo. Y le envía palabra y le dice: Zorobabel, esfuérzate, no es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que te empodera, es el Espíritu Santo de Dios el que te capacita, es el Espíritu Santo de Dios el que te enseña, el que te guía y te instruye. Alabado sea el nombre del Señor. Oh Padre celestial que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor. Señor, te pedimos perdón, Padre, como iglesia, Señor, porque hemos menospreciado tu presencia, Padre. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes todos los días, oh Dios? Estamos tan acostumbrados, iglesia, a levantarnos todos los días que pensamos que el día de mañana lo vamos a hacer igual. No nos engañemos. Puede hacer que este sea nuestro último día, y puede hacer que este mensaje Dios lo haya traído para que tú hagas memoria de dónde has caído y te arrepientas, como le dice Dios a una de las iglesias en Éfeso, o una iglesia de Asia, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Puede hacer que este sea un mensaje para que tú te arrepientas y des tus primeras obras de arrepentimiento. Señor Jesús, perdona, Señor, tu iglesia, porque hemos caminado, Señor, por mucho tiempo en desobediencia, Padre. Sin embargo, Señor, hoy escuchamos la voz de tu Espíritu Santo, que es tu presencia en nosotros, Señor. El Espíritu Santo, amado hermano, es el que hace omnipresente a Dios en esta tierra, porque Él está aquí en este lugar. Está aquí en su corazón y le está hablando a su vida, pero también le está hablando a los hermanos que están viendo por medio de esta transmisión. Ese es el poder soberano del Rey a quien servimos. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a valorizar esa presencia, Padre. Ayúdanos a caminar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que sin obediencia no hay presencia. Ayúdanos a entender, Padre, que tú te agradas más de un hombre y de una mujer de Dios que obedece y que está presto a escuchar y a poner por obra tus mandamientos, Señor. Que de nada me sirve, Padre celestial, ofrecer sacrificio plenamente humano, Señor. Que de nada me sirve abstenerme quizás de alimentos, Padre, si todavía hay malicia dentro de mí. Que de nada me sirve, Señor, servir en un ministerio, Padre celestial, si no ha habido una transformación de adentro para afuera, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Pon, Señor, en nosotros, Padre celestial, a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, Señor. Pon en nosotros el anhelo de hacer el bien, Señor. El anhelo de llenarnos de tu bendita palabra, Padre. Tu palabra, Señor, es buena, oh Dios. Tu palabra es buena y es verdad, Señor. Ayúdanos a llenarnos y adquirir conocimiento de ella, y que así, Padre celestial, podamos ser llenos verdaderamente del Espíritu Santo.
Ayúdanos a enfocarnos como iglesia en aquello para lo cual tú nos escogiste, Señor. Oh, amado hermano, dele gracias al Señor. Oh, amado hermano, ponga delante del Señor aquellas áreas que lo han distraído por mucho tiempo. Probablemente usted se está ocupando en argumentos que no tienen nada que ver en la actualidad. Probablemente está gastando su tiempo en cosas que no tienen sentido y que el enemigo le ha hecho pensar que así tienen sentido, pero en la realidad no tienen sentido, porque no va de acuerdo con lo que Dios lo ha traído a hacer a usted en esta tierra. Dios nos ha traído a levantar, no a destruir. Dios nos ha traído, amado hermano, a ser de bendición para los demás. Jesús le dijo a los discípulos: no les toca a ustedes los tiempos, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, queriéndoles decir y haciéndoles saber que más allá de importarles algo otras cosas, amado hermano, que solamente están en la potestad y en la voluntad de Dios, lo más importante para ellos era llenarse del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, iglesia. Hermano que me miras, anhela más de su presencia. Y usted me va a decir: hermano, ¿cómo puedo yo hacer para llenarme? Búscale en oración, conócelo a través de su palabra. Anhela caminar en sus caminos, anhela dejar aquello que no es agradable al Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Padre celestial, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo la hace vida en nosotros, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos, Padre celestial, que se hicieron presentes a esta transmisión, Señor, gracias te doy por sus vidas, Señor. Te pido que despiertes en ellos, Padre celestial, el anhelo de buscar de ti, Señor. Los tiempos son difíciles, Padre, pero poderoso eres tú para guardarnos, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, por tu palabra. Gracias te damos por tu presencia. Ayúdanos a caminar, oh Dios, en obediencia a ella, Padre, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Si hay enfermos, Padre celestial, en este tiempo, Señor, oramos por sanidad, Padre. Dice tu palabra, Señor, que por la palabra que Jesús, por la palabra de nuestro Señor Jesús, los enfermos eran sanados. Y ahora no declaramos nuestras palabras, y sí podemos declarar tu palabra, porque es verdad. Declaramos, Señor, que tu palabra es verdad en aquellos que la creen. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Oramos por las ofrendas, Señor. Bendice, Padre celestial, aquellos que aún siguen fieles, Padre celestial, no al hombre, Señor. Y no es que tú les exijas, ni es que tú lo pidas, Señor, sino que ellos están dando por gratitud, Señor, para que estas puertas puedan seguir abiertas, para que tu mensaje sea predicado, Señor. Oramos por sus finanzas, Padre. Oramos por su salud, por sus trabajos, por sus negocios. Que cada uno de ellos reciban conforme a tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre poderoso de Jesús, por quien le damos glorias al Rey. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que nos vistes a través de esta transmisión, y nos estaremos viendo la próxima vez. Bendiciones, hermanos.